Ahí inició la grabación. Vean. Entonces, estamos hablando de la unidad 7, que ya es la última unidad. Sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué sistema métrico legal argentino? Bueno, hay otros sistemas métricos, no es el único. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon, pero en otros países se usa para medir distancias, por ejemplo, millas en vez de metros o kilómetros, ¿no? Se usan pulgadas en vez de centímetros. Se usan onzas para hablar de peso por ahí. Bueno, esas otras unidades pertenecen a otro sistema métrico. Si mal no recuerdo, tiene el nombre de imperial. Pero en la mayoría del mundo se utilizan las unidades que nosotros tenemos acá. El famoso MKS se llama internacionalmente. Metro, kilómetro, segundo. Es una abreviatura, para no andar diciendo todo un nombre largo. Perdón, metro, kilo y segundo. No sé si dije bien, pero es el MKS. Acá le decimos SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Y tiene unidades del MKS, si quieren. Eh, y bueno, nosotros la primera pregunta que nos podemos hacer es, para distancia, ¿qué unidades tenemos? Tenemos el metro, ¿no? Y todos los múltiplos o submúltiplos. Y yo les quiero traer ahora una pequeña tabla que los va a orientar en la, en la cantidad que hay de estos múltiplos y submúltiplos. Esta tabla la tienen en el material de estudio, les recomiendo siempre que duden tenerla a mano y van a ver lo que nos dice. Nos dice esto, miren. A ver, de todas estas letras que aparezcan acá, coméntenme cuál creen que es conocida de todas ellas. Por ahí conocen alguna, dos. ¿Reconocen alguna de las unidades que están ahí? La del metro seguro, ¿no? M. Pero ¿hay alguna otra que les suene conocida de todas esas? Ah, bueno. Mailén conoce el decímetro. ¿De dónde conoces el decímetro? A Belén solo le parecía familiar kilómetro. A Mailén iba un poquito más allá y decía hasta el centímetro y milímetro también, pero el decímetro también. Me suena nada más. Ah, bueno. Tienen esos nombres, ¿sí? Y Belén, estoy seguro de que también conoces el centímetro y el milímetro, solo que no de nombre. Porque todos vieron una regla alguna vez, creo yo, en su vida hasta ahora. Y en una regla, les digo una regla física, ¿eh? Ahora les muestro una reglita. Si ustedes agarran una regla, acá tengo mi cartuchera, que tiene dinosaurios y no sé qué más. Tengo esta regla. Bueno, y si uno agarra una regla y se fija, va a haber marquitas, ¿no? Que dicen 1, 2, 3, 4 y así. Bueno, cada una de esas es un centímetro, ¿sí? Entonces, por ahí no conocían que era centímetro, pero si vieron una regla alguna vez, ya habían tenido contacto con esa unidad. Y en cada centímetro, en cada uno de esos cachitos, están subdivididos con rayitas más pequeñas. Cada una de esas rayitas pequeñas representa lo que llamamos un milímetro, ¿sí? Y si se fijaban bien en la regla, si nosotros teníamos en mi regla, yo acá tenía la primera marquita del 1. Este era el centímetro. Y yo a esto lo tenía subdividido en 10.
Cada uno de estos es el que llamaba un milímetro. Y acá estaba el centímetro, ¿sí? En esta marquita de acá. Esta marquita grande me indicaban si quieren que estaba en la mitad del camino para llegar al centímetro. La voy a hacer un poquito más pequeña porque no es tan grande. Ahí más o menos. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos milímetros necesité juntar en la regla para llegar al centímetro? ¿Cuántos de esos pequeños pasitos necesité para llegar al centímetro? Oh, bueno. ¿Cuántos tuve que juntar? Mm, No sé si te convence, Belén. Ah, bueno, ambas proponen 10. Tal cual, ¿no? Si las contamos ahí, ¿cuántas son? Creo que las hice bien. Voy a contar por los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegué 10 saltitos. Entonces lo que concluimos de observar una regla es que al parecer a la gente se puso de acuerdo en decir, bueno, 10 milímetros es igual a un centímetro. Y esto es lo que nos desbloquea todo, ¿sí? Con solo ver una conversión de estas unidades y tener este orden, si quieren, de la tabla que nos dice de dónde a dónde vamos, acá, con esta información ya podemos observar que si juntamos 10 de los milímetros tenemos un centímetro. Ahora, ¿pasará lo mismo? ¿Que 10 centímetros me juntan la siguiente unidad? Y sí, es así. Nosotros vamos a ir pegando saltitos de a 10. Si yo vengo acá, hago 10 más, llego al decímetro. Y si junto 10 decímetros, llego al metro. Y así. Es exactamente lo mismo en cada uno de estos pasos, ¿sí? Lo mismo tenemos del otro lado. Si yo junto 10 metros, tengo un decámetro. Acá lo pueden ver abajo, ¿no? 10 metros es un decámetro. Si junto 10 decámetros, tengo lo que se llama un hectómetro. Bueno, pero ¿cuántos metros tuve hasta ahí acumulados? Y si tuve que juntar 10 para un decámetro. Y ahora tengo 10 decámetros. Tengo 10 veces esos 10 metros. Entonces hasta acá ya voy a tener 100 metros. Y si pego un saltito más, 10 veces 100 metros va a ser 1000 metros. ¿Sí? Entonces, eso por ahí ustedes lo conocían, ¿no? De que un kilómetro, quizás, era equivalente a 1000 metros. Y sale de acá, ¿sí? Nosotros establecemos una unidad base, que es el metro, y después tenemos múltiplos o submúltiplos de la misma. Entonces, nosotros lo que podríamos pensar ahora es una pregunta del tipo, bueno, y si a mí me dicen 2 kilómetros, ¿a cuántos metros equivale? ¿Qué creen? ¿A cuánto creen que equivaldría 2 kilómetros en metros? Mailén propone un número, a ver si a Belén la convence. ¿Te convenció Mailén? ¿O crees que sería otra cantidad? Sí, dice, me convence. ¿Y de dónde salió la deducción? Bueno, la compañera dijo, si un kilómetro son 1000 metros, entonces 2 kilómetros va a tener que ser el doble de eso, ¿no? Y tal cual. 2 kilómetros es lo mismo que un kilómetro más un kilómetro. Nosotros sabemos que cada uno de estos ya era 1000 metros, ¿no? Y acá también, 1000 metros. Bueno, en total podemos sumar metro con metro, podemos sumar kilómetro con kilómetro. 1000 metros y 1000 metros me hacen 2000 metros. Ahora, hay otro tipo de conversiones que uno podría hacer y no sé si alguno quiere mencionar cuánto mide de altura. Yo, por ejemplo, mido unos 69, unos 70, ando por ahí.
No sé si alguno quiere compartir su altura. A ver cuánto medimos. 1,61 por un lado. Vamos a hacer todas las alturas, dale. 1,79. Ah, bueno, Belén es bastante alta. Entonces tenemos 1,79. Tenemos 1,61. Y yo dije que mido 1,69. Voy a ser modesto si quieren, no llego al 70. Y ahí estoy. ¿Sí? Entonces, pero ¿en qué unidades estamos hablando acá? Porque uno dice, sí, yo mido uno tanto. Pero ¿en qué unidades estamos hablando? No sé qué es 1,69 yo. ¿En qué unidad me estarán hablando acá? Metro, ¿no? Claro. Uno cuando se mide, normalmente o agarra el instrumento ese de medición que tienen lindo en las farmacias, que es como una cosa que se pone en la cabeza, es un instrumento bastante raro, o agarran una cinta métrica, la ponen en el suelo y llegan hasta arriba a ver a dónde marca. Bueno, esa es una forma de tomar la medida de la altura, pero ¿esto sería equivalente a cuánto en centímetros? El 1,79. En centímetros, ¿a cuánto equivale 1,79 metros? ¿Cuántos centímetros necesitaré para un metro? Sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Alguno recuerda eso? No hace falta que lo memoricen ni nada, pero quizás lo sepan. Si no saben cuánto es, podemos ir a observar la tabla. Y en la tabla yo quiero comparar esta unidad, el metro, con el centímetro. Y habíamos dicho que pegan saltitos de a 10. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llegar al metro, tuve que pegar dos saltos de 10. ¿Y qué significa haber pegado dos saltos de 10? Bueno, que yo tuve que haber juntado 10 centímetros para tener un decímetro. Pero necesito 10 decímetros para llegar al metro. Bueno, cada decímetro tenía 10 centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros voy a tener en total al llegar al metro? Si quieren lo escribo. Lo que dije fue, necesito 10 decímetros para llegar al metro. Bueno, pero cada uno de estos decímetros son 10 centímetros. Bueno, pero tengo 10 de ellos. Entonces, ¿cuántos centímetros voy a tener en un metro? 100, tal cual. Porque uno lo que hace es, y lo escribo acá a un costadito, si duda, usa la tabla, ¿sí? Estos 10 decímetros, ¿en qué los podemos convertir? Y en sumar 10 veces, ¿qué cosa? Un decímetro. Yo podría decir un decímetro más ta 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 más un decímetro. Bueno, pero 10 veces lo tengo al decímetro, ¿no? 10 veces. Y en cada uno de ellos había 10 decímetros, 10 centímetros. Tenemos 10 centímetros más 10 centímetros más 10 centímetros más 10. Bueno, llego hasta el final y lo tengo 10 veces. Y acá sí vemos claro en centímetros a cuánto equivale, ¿no? Hicimos todo el paso medio, si quieren. ¿Sí? Entonces, incluso uno cuando agarraba la cinta métrica decía, bueno, cuando llego a 100, ya sé que tengo un metro, ¿no? Y lo que me sobre, el coma algo, eso va a seguir siendo en centímetros, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando nos medíamos la altura, cuando uno dice mido 1,79, estos 0,79 están hablando de centímetros que todavía no llegaron al metro, ¿no? Esto, en centímetros, va a equivaler a 100 por un lado, centímetros,
Y le tengo que añadir eso que me sobró, ¿no? Que todavía no llegaron. 79 centímetros. Bueno, en total serán 179. ¿Sí? Yo no llegué a 2 metros, ¿no? 1,79, si bien es mucho, todavía no llega a 2 metros. Y lo mismo podemos hacer para las otras alturas, ¿no? Esta será equivalente a 161 centímetros. Y la mía sería 1,69. 169 centímetros. ¿Sí? Entonces, vamos descubriendo de a poco quizás cómo es para convertir una unidad a otra. ¿Sí? Estamos agarrando ejemplos de lo cotidiano, que es medir la altura, por ejemplo. Habíamos encarado originalmente con el de la regla. Y me gustaría recuperar este cuadradito que puse acá, que dice que 10 milímetros se me convierten en 1 centímetro. Bueno, pero si quisiera entonces una regla memotécnica que me diga, quiero ir de tal unidad a tal otra unidad, ¿qué puedo hacer para convertirlo rápidamente y no tener que hacer todo esto que hizo el profe acá? De escribir a la unidad que yo quería de otra forma para ver cuánto tengo de centímetros. Bueno, se puede. Fíjense, para pasar de metro a decímetro, al 1, ¿cómo lo convertí en un 10? ¿Qué operación le hice? ¿Cómo agarré un 1 y lo convertí en un 10? ¿Le sumé 9? Medio raro, ¿no? Porque eso tendría que funcionar para convertir a todas las unidades en otras, ¿no? Si le sumé 9 y quiero pasar, por ejemplo, a centímetro, ¿qué debería haber pasado? Bueno, un metro, que era igual a 10 decímetros, que es igual a 100 centímetros. Esto que tenemos acá, fíjense, ¿cómo fui pasando de una a otra? Si yo sumé 9 acá para ir de metro a decímetro, bueno, debería supuestamente pasar lo mismo para la siguiente unidad, pero acá no tengo 19, tengo 100. ¿Cómo hago para tener 1, después 10, después 100? ¿Qué está pasando de fondo? ¿Cómo paso de una a otra? Ah, Bailén propone por 10. No sé si te convence, Belén. Lo que parece que está ocurriendo es que acá, para pasar de una a otra, simplemente fue multiplicarlo por 10. Y acá también. Y lo único que va cambiando paso a paso es la unidad correspondiente. Entonces, para pasar de una unidad más grande a una más pequeña, pegamos saltitos, ¿sí? En base a los saltitos van a depender de qué unidad voy a querer ir, ¿no? Siempre tengan presente esta tabla, ¿sí? Así saben cuántos saltitos van a tener que pegar. Bueno, y lo que es clave es que vamos a tener que ir multiplicando por 10. Entonces eso lo escribo, ¿sí? Esto es una de las cosas que nos desbloquea poder convertir unidades de una en otra. Para ir de una unidad más grande a una más pequeña, multiplicamos por 10 una cierta cantidad de veces, ¿no? Una cantidad de veces indicada por los saltitos. Lo voy a poner entre comillas para que me entiendan. Nosotros vamos a pegar saltitos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ir de... Tiene que ser de una más grande a una más pequeña. Quiero ir de kilómetro a metro. Ya sabemos de antemano cuánto es, ¿no? Es 1000. Bueno, vamos a ver si esto de multiplicar por 10 sirve. Y la idea de pegar saltitos sirve. Yo quiero ir de metro, perdón, de kilómetro a metro. Quiero ir desde acá a la izquierda de todo a metro. ¿Cuántos saltitos fue que pegué? Bueno, 1, 2, 3, ¿no?
Con el primero llego al hectómetro, con el segundo llego al decámetro y con el tercero llego al metro. O sea que voy a tener que multiplicar por 10 ¿cuántas veces? La cantidad de veces que me dicen los saltitos, ¿no? En este caso son 3. Entonces, supuestamente al kilómetro, un kilómetro va a ser ¿quién? Bueno, si lo multiplico por 10 una vez más, me da algo. Lo multiplico por 10 una vez más, me da otra cosa. Yo quería resumirlo, ¿no? Voy a tener que multiplicar por 10 tres veces. Bueno, multiplicar por 10 tres veces es lo mismo que multiplicar por quién. Lo quiero abreviar todo el pasaje. Multiplico por 10, multiplico por 10 y multiplico por 10. Es lo mismo que multiplicar por cuánto. Si hacemos 10 por 10, nos da 100, ¿no? Y 100 por 10 sería lo mismo que multiplicar por 1000, ¿no? Esto sería equivalente a multiplicar por 1000. Pegar esos tres saltitos. Háganlos al pasito a pasito igual, si quieren. Ponen 1 en la calculadora y le dicen, bueno, por 10. Igual a, les da el resultado. Bueno, por 10 de nuevo, y así. Bueno, llegué al segundo paso. Tengo que hacer un saltito más. Por 10 más, y ahí van a llegar a que esto va a ser 1000 metros. Sí. Claro, sería 3. Ahora, tenemos una forma de ir a una unidad más grande a una más pequeña. Pero ¿cómo hacemos al revés? ¿Cómo hacemos al revés? ¿Qué quiero decir? Quiero ir de una unidad más pequeña a una más grande. No, no es lo que tenía acá. Esto que teníamos acá, lo voy a mover un poquito para acá. Ahí está. Yo quiero ahora pensar cómo puedo abreviar, pasar de una unidad más pequeña a una más grande. Voy a copiarme esto, lo voy a tomar prestado y vamos a ver qué le tenemos que modificar. Lo que primero me gustaría que hagamos es una deducción. Ahora queremos cambiar el orden, ¿no? Queremos ir de una más pequeña a una más grande. Ahora es multiplicar por 10. Esto es lo que voy a dejar como pregunta. ¿Multiplicamos por 10? Está claro que va a tener que ocurrir algo indicado por la cantidad de saltitos. Sí, eso seguro. Pero, ¿será también que hay que multiplicar por 10? Por ejemplo, si yo me preguntase, ¿vieron la regla que teníamos? Bueno, esta regla dice que si juntamos 10 milímetros, tenemos un centímetro. Bueno, pero si yo quisiera expresar un milímetro en términos de la unidad centímetro, ¿a cuánto equivale un milímetro? Para mí divide, dice Belén. Bueno, bueno, las dos dicen Belén y Mailén. Bueno, tal cual, sí, lo dedujeron correctamente. Para mí divide. Y sí, pero ¿por qué? Porque nos quedamos con la décima parte. Fíjense acá. Hablar de un milímetro es lo mismo que decir, tengo uno de los 10 que necesito para llegar al centímetro. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Sería lo mismo que tener uno de los 10 centímetros. Uno de los 10 que necesito para el centímetro. Si yo llego a juntar los 10, tengo el centímetro, pero acá tengo solo uno. Bueno, pero ¿qué era escribirlo de esta forma? Escribirlo de esta forma era lo mismo que hacer 1 dividido 10. No sé si recuerdan la unidad 3 de las fracciones. Esto es lo mismo que decir 1 dividido 10. ¿Sí? Entonces, para ir al revés de lo que estábamos haciendo, hay que dividir por 10. ¿Sí? Y la cantidad de veces que sea necesaria para
los saltitos que uno pega, ¿no? Por ejemplo, si quisiera convertir, queremos ir de una unidad más pequeña a una más grande. Bueno, vamos a ir de centímetro a metro. Supuestamente, según la tabla, nos tiene que dar 0,01. Vamos a intentarlo, dale. Vamos a ir desde centímetro hasta metro. Vamos a hacerlo acá. Desde centímetro hasta metro quería llegar. Tengo que averiguar a cuánto equivale, por ejemplo, un centímetro en términos del metro. Está claro que va a ser un número más pequeño que uno, ¿no? Porque con un centímetro no llego al metro. Esa es una pista. Si se olvidan o se marean, como era, ahí tienen una ayuda. Dicen, no, claro, ¿quién es más grande en la unidad que tenemos acá? ¿El centímetro o el metro? El metro. Entonces, necesariamente lo que vaya acá tiene que ser más chico que uno, porque no llegué. Con un centímetro no llegué al metro. Entonces, esa es la primera pista. Tiene que ser un número más pequeño que uno. Y para ir de centímetro a metro, ¿cuántos saltitos pegamos? Bueno, observo la tabla de nuevo. Para ir de centímetro a metro, pego dos saltitos, ¿no? Lo pueden apreciar, tengo que pasar por el decímetro, primer saltito, y después pasar al metro. Hice dos. Por cada saltito, supuestamente, ahora divido por 10. Entonces, la respuesta acá va a ser, en metros, voy a tener que a este número que tenía originalmente acá, dividirlo por 10, no una vez, sino dos veces. ¿Se atreven a hacer esto con la calculadora a ver cuánto les da? Háganlo. Usen la calcu, ¿sí? Para este tipo de cuentas, úsenla. ¿Cuánto les da? 0,01. A ver si Belén llega al mismo resultado. Yo lo voy a ir anotando. Si quieren una analogía para ver si tiene sentido o no esto, sería como pensar, ah, no tiene calculadora a mano, no, no hay problema. Eh, bueno, pero la cuenta que habría que hacer se entiende cuál es, ¿no? Es al número 1, que es el del cual partíamos. Podría bien haber sido 5 centímetros y en vez de poner un 1 ponía un 5 acá. ¿Sí? Eso puede ser cualquier cantidad de centímetros, pero para convertirla a metro teníamos que dividir por 10 dos veces. Habíamos pegado dos saltitos en la escala de las unidades. Entonces, esa es la cuenta que habría que hacer nada más. Em, Fíjense que les sirve para cualquier número, ¿eh? Eso es crucial. Ahora, pensando en, no sé si hace tiempo existían monedas, no sé si alguna vez las vieron, ya aparecen reliquias, monedas de plata, y habían centavos. Y si uno quería juntar un peso, ¿cuántos centavos necesitaba tener? No sé si alguno estuvo presente siquiera en ese momento, pero ¿alguna sabe de lo que hablo? Por ahí ya nadie conoce las monedas. Había una cantidad específica de centavos, ¿no? Con 10 no llegaba, tenían que ser 100 centavos. Si teníamos dos moneditas de 50 centavos, teníamos lo que llamábamos un peso. Bueno, la analogía no sirve si no vieron la moneda alguna vez, pero no pasa nada. Eh, no es que dependía de cuántos centavos, tenía que juntar 100 de ellos para tener un peso. Y acá medio que parece eso, ¿no? Porque fíjense, necesitamos 100 centímetros para llegar al metro. Y si a cada centímetro lo escribo así, bueno, ¿qué pasa si los voy sumando? 0,01 más metros, ¿no? Más 0,01 metros. Más. ¿Cuántos de estos voy a tener que juntar para llegar a tener un metro?
¿Cuántos tuve que juntar acá? Si yo juntase 2, ¿hasta acá cuánto sumé? Y hasta acá voy a tener recién 0,02, ¿no? Si junto 10 de ellos voy a llegar a 0,10. Bueno, pero sigue siendo 0, bueno, claro, por 100, ¿no? Yo junté 0,02 hasta acá. En el siguiente 0,03. En el siguiente 0,04. Y sigo, hasta que llego a 0,99. Le añado uno más y ahí paso a tener 1. 1,00. ¿Sí? Entonces tuve que juntar 100 de ellos. Está bien. Esta sería una forma, si quieren, de verificar que la conversión de unidades que hicieron es coherente. Nosotros sabíamos que necesitábamos de antemano 100 centímetros para llegar al metro. A los centímetros, al centímetro, lo expresé en términos del metro acá. ¿Sí? En términos de la unidad metro. Esto es lo que nos desbloquea cualquier conversión de unidades que ustedes tengan que enfrentar en la unidad 7. ¿Sí? Ya con esto ustedes pueden convertir cualquier tipo de unidad en otra, solo recuperando estas dos cosas que tenemos acá. Para ir de una más grande a una más pequeña, multiplican por 10. Primero establezcan eso, de qué unidad parten, a cuál quieren llegar, y cuántos saltitos hay en el medio. ¿Sí? Entonces, la clave es esa. Identificar de dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, cuántos saltos hay en el medio. ¿Estoy yendo de una más grande a una más pequeña o al revés? Si es de una más grande a una más pequeña, multipliquen por 10. Si es de una más pequeña a una más grande, dividan por 10. ¿Sí? Ahora lo cambio acá. Ya no es multiplicamos por 10, es dividimos por 10. Una cantidad de veces indicada por los saltitos. ¿Sí? Esa es la clave. Ya pueden convertir cualquier tipo de unidad en otra. ¿Sí? En la unidad 7 no solo aparecen unidades de distancia, aparecen unidades de área de superficie. ¿Sí? Y no sé si alguna vez entró a una inmobiliaria o miró el frente de una inmobiliaria. O alguna vez chusmeó precios de, no sé, casas o departamentos. ¿Alguna vez chusmearon? Sí, me dice Mailen. Bueno, y pregunta, Belén también. Pregunta, ¿qué es lo que hace más caro un departamento? ¿Por qué hay un departamento que va a ser más caro que otro? ¿En qué se diferencian? Ah, ambos dicen los metros. A una le falta añadir un 2, ¿no? Pero fíjate lo que puso Mailén, Belén. Puso los MT2. ¿Qué será los MT2? Bueno, cuando vos decís de metros, estabas aludiendo a los metros que vos veías en la publicación por ahí, ¿no? Pero no era el metro tradicional. Claro, aparece como elevado a la 2 ese metro. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahora lo vemos. Por ejemplo, si ustedes tienen un departamento rectangular que mida, vamos a ser modestos, ¿sí? Vamos a decir que de ancho tiene 3 metros, no, vamos a decir 4 metros. Y vamos a decir que de largo o de profundo tiene 7. Esto es un departamento, supongo yo, razonable en términos de las dimensiones. Bueno, lo que nosotros llamamos área del rectángulo, eso lo habíamos chusmeado en geometría, ¿no? El área del rectángulo va a ser igual a ¿qué cosa? A la base por la altura. Va a ser igual a la base por la altura. Y acá la base, podemos decir que sería 7, la altura diríamos que sería 4. También que eran largo y ancho.
Pero al fin y al cabo lo estamos mirando de arriba, decimos, bueno, tiene esto de largo, esto de alto. Entonces va a ser 7 metros por 4 metros. ¿Y esto cuánto me da? Los números sabemos cuánto nos da 7 por 4. No lo podemos recuperar si quieren. 4 veces 7. Usen la calco igual, pero 4 veces 7 sería sumar 4 veces el número 7. 7 y 7, 14. Después tengo 28. Pero la pregunta es el metro. ¿Lo dejo así nomás? ¿La M? Recuerden que nosotros teníamos una abreviación, ¿no? Si aparecía una vez, dos veces, ¿qué hacíamos? Le poníamos el índice de cuántas veces aparecía. Claro, ¿sí? Entonces, es por eso que aparece metro al cuadrado, porque están hablando de calcular el área de la superficie. Eso es lo que suele hacer más caro un departamento, ¿no? Además de donde esté ubicado, claro está. Pero lo que sí suele agrandar y mucho el valor es la cantidad de metros cuadrados. ¿Y a qué aluden los metros cuadrados? Al área de la superficie. ¿Sí? Es por eso. Bueno, 28 metros cuadrados, ustedes después pueden chusmear cuánto está. Nosotros no nos vamos a centrar en ese análisis, pero ustedes bien podrían decir, bueno, ¿cuánto valdrán los 28 metros cuadrados si estoy en Palermo versus, no sé, vamos a decir Ramos Mejía? Bueno, yo creo que el de Palermo va a estar más caro, ¿no? O sea, hay otros factores también que alteran mucho el precio. No es lo mismo estar en provincia, en Ramos, que en Palermo, que es una de las zonas más caras por ahí. Entonces, más allá de los metros cuadrados, este mismo metro cuadrado va a tener distinto valor en base a donde esté ubicado. Bueno, anotarlo, ¿no? No es solo la cantidad de metros cuadrados, también es la ubicación. Ahora, bueno, sin mencionar que puede ser también la antigüedad del edificio. Hay un montón de otros factores, ¿no? que interfieren. En principio nosotros queríamos deducir qué significaba el metro cuadrado. Y ahora sabemos que están hablando del área de la superficie. ¿Sí? Esta sería la superficie de nuestro departamento. Y el área era lo que llamábamos la multiplicación de la base por la altura. Y pregunta, gente, si yo quisiera pensar en una cuadra que debería ser una cuadra estándar, normalmente las cuadras no suelen medir esto, pero una cuadra supuestamente tiene 100 metros de lado y 100 metros del otro lado. Bueno, ¿esto cuánto va a tener de área de superficie? Como acá es un cuadrado, es lado por lado, me va a dar 100 metros por 100 metros. Y esto, si hacemos la cuenta, les va a dar 10.000. Eh, 4 ceros, sí. 10.000 metros cuadrados. Bueno, es un montón. El área del cuadrado de una cuadra, me faltó la A, área, de una cuadra, al parecer es de 10.000 metros cuadrados. Es un montón, ¿no? Bueno, y hay algo curioso acá, y es que podemos entonces ponernos a pensar, bueno, existen múltiplos y submúltiplos también de este tipo de metro, el metro al cuadrado. Por ejemplo, si yo dijera eh, un metro cuadrado, nosotros sabíamos que en cada metro habían 100 centímetros, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más despacio. Un metro cuadrado lo puedo obtener de un cuadradito que tenga un metro por un metro, ¿no? Sería el área de ese cuadradito. Bueno, salió de hacer un metro por un metro. Pero en cada metro yo sé que hay 100 centímetros, ¿no? Vamos a ir si quieren con la unidad más cercana que teníamos al metro, de las más pequeñas, y era, si mal no recuerdo, el decímetro, ¿no? Fíjense que antes del centímetro estaba el decímetro. Si juntábamos 10 decímetros, teníamos un metro. Voy a convertirlo a decímetro, ¿vale? Voy a decir, sé que un metro, cada uno de ellos, equivalía a 10 decímetros.
Bueno, pero 10 decímetros por 10 decímetros. ¿Cuánto me da esto? 10 por 10. ¿Cuánto me da? Me da 100. ¿Y la unidad en qué me queda? Porque acá son decímetros. ¿Qué me va a quedar? Sabemos que tenemos 100. Pero la unidad que me queda. Tengo una vez, dos veces. Me va a quedar decímetro al cuadrado. Y fíjense entonces que un metro cuadrado, para tener un metro cuadrado, necesitamos 100 decímetros cuadrados. O sea, no es como en la tabla que teníamos antes. Porque para la unidad siguiente al metro, que teníamos el decímetro, en la tabla anterior pegábamos un saltito de 10, ¿no? Acá, en este tipo de unidad, que son unidades al cuadrado, estamos pegando un salto de 100. ¿Sí? Para ir a la unidad, a la siguiente unidad más pequeña que el metro, tuvimos que haber juntado 100 de ellas para tener un metro cuadrado. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Todo lo que hicimos antes de o multiplicar o dividir se mantiene igual. La única diferencia ahora es que no vamos a tener que multiplicar por 10. Tendremos que multiplicar, ¿se atreven a decir por cuánto? En vez de por 10 ahora vamos a tener que multiplicar por 100. Lo vuelve a poner en el chat. Sí, tal cual. Todo el procedimiento que hicimos es el mismo. Sí. Cuando lidien con unidades de superficie, para ir de, si quieren, lo copiamos, lo pegamos. Copiamos, lo pegamos, exactamente lo que habíamos hecho. Es lo mismo. Y hacemos algún ejemplo. Para ir de una unidad más grande a una más pequeña, multiplicamos por 10. No, ahora por 100. Si estamos en unidades de superficie. Y lo mismo, pero dividimos por 100 en el otro caso. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, yo quisiera saber un kilómetro, no, vamos a decir un decámetro, que este no lo usamos todavía. Y vamos a dejar de decir 1, vamos a probar con 28. 28 decámetros cuadrados. ¿A cuánto equivale en centímetros cuadrados? Quería convertir entre estas dos, a ver qué pasó. Bueno, tengo que ubicar dónde está decámetro y dónde está centímetro. En la tabla. Me fijo. Ese es el primer paso. ¿Dónde está decámetro? ¿Dónde está centímetro? Vengo acá a la tabla. Me la llevo prestada a la otra página, así no tengo que ir malabareando entre ambos pizarrones. Ahí está. ¿Cuántos saltitos pego para llegar de decámetro a centímetro? A ver. Quiero llegar del dam al centímetro. 3 me proponen. Vamos a ver. Yo estoy acá. Quiero llegar acá. Tuve que pasar por acá. Ahí tengo uno. Tuve que pasar por acá. Ahí tengo dos. Y recién ahí con el tercero llegué. ¿Sí? Eso es clave. Una vez que identificamos los pasitos, ahora decimos, bueno, estamos yendo de una unidad más grande a una más pequeña, ¿no? En este caso, ¿qué era lo que dice el machete? Ah, más grande a más pequeña, multiplicar por 100 ahora. Por lo que habíamos deducido ahora, ¿no? Deducido. Que los saltos ahora son de a 100. Entonces, tendré que multiplicar por 100 ¿cuántas veces? Una, dos, tres veces. Entonces, el resultado acá va a ser 28 por 100 por 100 por 100. Es una locura. ¿Y cuánto nos da esto? Lo voy a hacer acá en la calcu. Los invito a los que la tengan a mano que también la hagan. 28 por 100 por 100 por 100. ¡Pum! 28 millones. Una locura. ¿Sí?
¿28 millones de qué? De centímetros cuadrados. Bueno, pero ¿es razonable esto, profe? ¿No es un montón esto? Sí, es razonable porque nosotros partimos de una unidad bastante grande, ¿no? Partimos de tener 28 decámetros cuadrados. Estamos hablando de una unidad, recuerden, de superficie, de área de superficie. ¿Sí? Entonces los números acá van a ver que dan cada vez más y más grandes, ¿sí? Cuando convertimos de uno a otro, o más pequeño incluso. Si queremos pasar, por ejemplo, al revés, ¿no? Queríamos ir de una unidad, ahora no grande a pequeña, sino que al revés. Vamos a ir de una pequeña a una grande. Vamos a ir, por ejemplo, de decímetro. Quiero ir ahora a, vamos a decir, kilómetro. Bueno, quisiera saber yo si tengo 59 decímetros cuadrados. ¿A cuánto equivale en kilómetro cuadrado? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Cuántos saltitos di? Estamos contándolo. Asegúrense de contarlo bien. 4, ¿no? Fíjense, lo hago con el pizarrón. Pego uno acá. Después de acá tengo que ir acá. Y de acá tengo que ir acá. Y de acá tengo que ir acá. En cada saltito había un paso de 100, ¿no? Pero ahora estamos yendo de una pequeña a una más grande. Entonces no es multiplicar, es dividir. ¿Sí? Entonces, tuve que dividir por 100 cuatro veces. Y si ustedes lo hacen con la calculadora, van a ver que les va a dar un número muy, muy pequeño, porque a 59 lo tenemos que dividir por 100 cuatro veces. Van a ver que les va a dar un número muy, muy, muy pequeño. Y de hecho les va a aparecer en la calculadora, muy probablemente, lo que llamamos notación científica. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con mi calculadora de mano. No sé si alguno tiene una calculadora científica, pero les puede llegar a aparecer notación científica. ¿Sí? Ahora decimos que es 59 dividido 100 dividido 100 dividido 100 dividido 100. A mí me aparece, y les voy a escribir lo que me aparece en la calculadora, 5. Literal, lo escribo literal. Me aparece un punto 9 por 10. Y el 10 me aparece, el multiplicado por 10 en la calculadora me aparece así. Me aparece una x 10 a la menos 0,7. Esto es lo que me aparece en la calculadora. ¿Pero qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en realidad yo el resultado que tengo es el siguiente, es 0, voy a contar la cantidad de ceros porque son muchos ceros. Son 3 ceros. 3 más. Los voy a ir tachando a medida que los añado. Y 3 más. Ahí va. Ahí está. Tenerlo escrito así o tenerlo escrito así es equivalente, ¿sí? Para que ustedes no se asusten cuando en la calculadora les aparezca la notación científica. Si ven este número escrito así, significa que va a haber un 5 y un 9, pero este 10 elevado a la menos 7, a la menos 0,7, lo que significa es la cantidad de ceros que me aparecen. ¿Sí? ¿Cuántos ceros me aparecieron acá en total? Los pueden contar si quieren. ¿Cuántos ceros me aparecieron ahí? Yo los cuento. 1, 2, son 7. Justo el número que me aparece del exponente. Entonces, si ustedes ven en la calculadora esa notación que se llama científica, ya saben cómo convertirlo a un número que por ahí entiendan. 0,0000, muchos ceros. Pero ¿cuántos ceros en total? Lo que me aparezca aquí. ¿Sí? Es solo eso. ¿Sí? Si por ejemplo era 5,9
por 10 a la menos 0,1, ¿esto a qué va a ser equivalente? Bueno, va a haber solo un 0, ¿no? Porque me dice a la 1. Entonces esto va a ser 0,59. ¿Sí? Y lo hago acá por las dudas para que vean, bueno, no lo pueden apreciar, pero para confirmar que en la calculadora me aparece eso y tal cual. Si ustedes llegan a encontrarse esta escritura, que no va a soler aparecer, pero incluso con este caso, ¿qué aparecería? Solo un 0. ¿Sí? Ahora pueden encarar si les aparece en la calculadora alguna notación de este estilo. Porque cuando hablemos de unidades de superficie y tengan que convertir muchos pasos, muchos, los números involucrados van a ser muy pequeños, ¿no? 0,00. Este número es muy pequeño, pueden apreciar eso, ¿no? Está muy lejos de ser 1. Es 0,00059. Pero ¿por qué me dio tan pequeño? Y porque estábamos pensando, estos decímetros cuadrados, ¿cuánto me representan de un campo que esté medido en kilómetro cuadrado? Estoy hablando de, imagínense, un cuadradito hecho con mis dedos, ¿no? Aproximadamente, o con mis manos, junto a esos 59 decímetros cuadrados, bueno, ¿cuánto me representan de un campo gigante que lo estoy midiendo en kilómetros? Nada, casi nada. Es por eso que me da tan pequeño. ¿Sí? Más allá de la interpretación o no, sepan que el procedimiento es el mismo. O multiplicamos o dividimos por 100 o, en el caso de otras unidades como son de volumen, ya vamos a hablar un momento sobre eso. Antes de meterme con unidad de volumen, quiero decir una cosa más, aclaración acá. Y es que hay una unidad que se suele usar en los campos. ¿Y si da resultado periódico? Ah, si da resultado periódico, que aparece, por ejemplo, vamos a decir 5,9. Lo voy a indicar así. Esto es lo mismo que decir 5,9999 ta, 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 ta. Bueno, si me dicen 5,9, no sé si eso responde a tu pregunta, Mailen. ¿Era eso? ¿De qué significa resultado periódico? En la calculadora nos aparece, claro, pero nota así. Ah, eh, vos podés usar una u otra. Escribir esto es más feo, ¿no? Para indicar periodicidad se hace así. Se le pone como un arquito arriba del número que se repite, o los números. Porque puede ser, por ejemplo, 5,921 y esto es lo que se repita. ¿Qué significa esto? 5,921, 921, 921 y así. Esa es la forma de resumir algo periódico escrito. Se le pone un techito. Solo eso. No vamos a pedirles que se metan con esto, quédense tranquilos. Los casos que estamos viendo ahora son bastante extremos. En el examen las conversiones de unidades no van a ser tan feas. No teman. Pero yo quiero mostrarles el caso más feo donde los números son incluso tan pequeños que la idea de hoy es transmitirles cómo ustedes podrían convertir de una unidad a otra. ¿Sí? Y creo que ya más o menos con ese machete que tuvimos ahí, después vuelvan si quieren a mirar el video un momento, lo frenan en ese momento y lo copian. Y listo, se dejan, tengo que hacer este procedimiento. O con sus palabras. ¿Sí? Anótense todo este procedimiento que estuvimos haciendo. Primero ubico de dónde quiero ir a dónde quiero llegar. ¿Sí? Y después me fijo en el medio que tengo que hacer. Estoy yendo de más pequeña a más grande o al revés. Cuántos saltitos tuve que pegar. Y ya está. El tipo de unidad ahora también es importante, ¿no? Estoy hablando de metro cuadrado, estoy hablando de metro. Eso me va a indicar si multiplico por 100, divido por 100 o si multiplico por 10 o divido por 10. Ahora, eh, lo que ustedes van a tener que hacer normalmente en ejercicios del examen o lo que sea, es, a ustedes les van a dar, por ejemplo, una figura que tenga medidas en distinto tipo. Por ejemplo, les pueden decir
Yo acá tengo 105 centímetros y acá tengo 2 metros. Imagínense. Bueno, acá no voy a tener 2 metros, voy a tener 1,5 metros. ¿Cuánto es el área de este cuadrado? El área de este rectángulo, perdón. El área de ese rectángulo era la base por la altura, ¿no? Es 1,5 metros por 105 centímetros. Bueno, pero ¿puedo hacer esta multiplicación? ¿Puedo hacerla? ¿Y por qué no? ¿Qué falla ahí? Hay algo raro, ¿no? ¿Lo pueden apreciar? Hay algo que no cuadra. Hay algo que no me está agradando de esa multiplicación, ¿no? Pero ¿qué es? Hay que pasar toda a la misma unidad. La compañera puso la misma superficie. Estamos hablando de calcular el área de una superficie. La superficie es el objeto, ¿sí? ¿Qué pinta tiene? En este caso es un rectángulo. Lo que nosotros calculamos es el área. El área es esta operación que hacemos nosotros, que nos da un número al fin y al cabo. Ese número que nos da ahora va a estar expresado en términos de unidades de superficie. Y lo tendríamos que pasar. Nosotros sabemos cómo coordinan bien metro con metro, ¿no? Metro por metro me da metro cuadrado, por ejemplo. Bueno, entonces podríamos pasar todo a metro, podríamos o pasar todo a centímetro, porque podemos decir centímetro cuadrado también. Y yo les suelo recomendar elegir la que convertir a la unidad que menos pasos les requiera a ustedes, ¿no? Si les piden comparar dos áreas distintas, de figuras distintas, y tienen unidades que están en centímetros, metros, decámetro, y otra más que está en metro, bueno, de todas esas que mencioné me apareció dos veces el metro. Entonces probablemente me conviene pasar todo a metro, ¿sí? Traten de identificar eso en el ejercicio. Si les tiran varias unidades, bueno, me aparece dos veces esta unidad. Voy a pasar las áreas a esa unidad ya que involucra hacer menos cuentas. Así no tengo que pasar todos los números a otra unidad. No hace falta calcular áreas en metros, ¿sí? En metros cuadrados. Les puede convenir a ustedes calcularla en otra unidad para hacer menos cuentas. Una forma de ahorrar tiempo en el examen. Bueno, entonces yo convierto este 105 centímetros. ¿A cuántos metros equivale? Recuperando lo que habíamos dicho, estamos yendo de una unidad más pequeña a una más grande. Tenemos que dividir. Y yo acá pegué dos saltitos. Para ir de metro de centímetro a metro, tengo la tabla acá. De centímetro a metro tuve que pegar este saltito y este saltito de acá. Entonces tengo que dividir por 10 dos veces. Y lo escribo. Lo escribo tal cual. Esto me va a quedar 105 dividido 10 dividido 10. ¿Sí? Y esto me da, si lo hacen con la calculadora, 1,05 metros. Y tiene sentido, ¿no? Porque con 105 centímetros, ojo, no era por 100, dice Maylen. Recuerden, cuando estamos yendo de una unidad más pequeña a una más grande, ¿qué es lo que tenemos anotado? De más pequeña a una más grande. Estamos en este caso. ¿Sí? Estamos yendo de una más pequeña a una más grande. Ahí dividimos por 100. ¿Sí? Sé que marea al principio. Pero ¿es eso uno o el otro? Entonces, si no era uno, tiene que ser el otro. Pero más allá de eso, ténganlo anotado esto, ¿sí? No hace falta que lo memoricen.
Lo que sí nos podemos preguntar es si tiene sentido al final. Y ahí es donde uno va a decir, ah, sí, tenía que haber dividido. ¿Y por qué? Porque fíjense, nosotros sabemos que con 100 centímetros llegamos al metro. Y acá yo tengo 1, ¿no? Pero me sobraron 5 centímetros. Y acá aparecen. No sé si te compré con eso, Mailen. Yo ahí me pasé un poquito, ¿no? Fíjate, en la cinta métrica, si yo junto 100 centímetros, llego al metro, ¿no? Yo me estoy midiendo a mí y llego al metro. Digo, bueno, llegaste al metro. ¿Y ahora cuánto te pasaste del metro? Ah, 5 centímetros de más. Entonces, llegué al metro, pero me excedí un poquito. Lo que nosotros, eso sí, no tiene que salir de la intuición, es que 100 centímetros es un metro. Esto es algo que la gente se puso de acuerdo en su momento para decir, bueno, si ustedes juntan 100 de estas unidades, tienen uno que llamamos metro. Bueno, acá yo junté un poquito más que 100. Entonces por eso tiene sentido que me haya dado 1, algo, ¿no? Es 1, lo que me había sobrado. Me sobraron estos 5. ¿Sí? Veo que pusiste dividido 10, ¿no era dividido 100? Por eso. Acá estamos convirtiendo centímetro a metro. Estamos en las unidades de distancia tradicional, no de superficie. La de superficie era lo que estábamos calculando acá arriba. Esto. Pero nosotros necesitábamos llevar todo a metro, ¿no? Nosotros sabemos cuánto nos va a dar metro por metro. Metro por metro me va a dar metro cuadrado. Pero el 105 centímetros estaba en centímetros. Yo lo quería en metro para que coordine bien con el 1,5 metros. Ahora sí, ¿se ve qué es lo que estuvimos haciendo? Yo necesitaba convertir ese 105 centímetros a metro. Ahora, me dio esto, 1,05. Entonces escribo 1,5 metros, que era el que tenía originalmente, lo voy a multiplicar por el equivalente de este en metro, que me dio 1,05 metros. Y ahora el resultado me va a dar en unidades de superficie, que son las que vos aludías, metro cuadrado. Bueno, ¿y esto cuánto me da? Lo hago en la calculadora, me fijo, 1,5 por 1,05. Y esto me da 1,575. ¿Sí? Teníamos que, para saber cuánto era el área de este rectángulo, ¿sí? Para saber cuánto era el área de ese rectángulo, teníamos que lidiar con unidades que estaban en metros y en centímetros. Pero nosotros, como bien habían dicho ahí en el chat, no podíamos multiplicar metro con centímetro. No podíamos. No sé qué es metro por centímetro. Yo sí sé lo que es metro por metro. O centímetro por centímetro. Bueno, nosotros decidimos pasarlo a metro. ¿Sí? Pasar el que nos molestaba, el centímetro, a metro. Pero estamos pasando una unidad de distancia. 105 centímetros es cuánto mide de largo. ¿Sí? Para unidades de distancia tradicionales pegábamos saltitos de a 10. Lo que sí ocurre después es que si uno quiere convertir esta unidad, 1,575 metros cuadrados, lo quiere pensar en centímetros cuadrados, ahí es donde tenés que hacer o por 100 o dividido 100. ¿Sí? Si vos ahora al final, a esta unidad de superficie que obtuvimos, la querés convertir en centímetro cuadrado, podemos hacerlo. ¿Cuánto nos va a dar? Y ahora vas a ver que acá sí aparece lo de o multiplicar o dividir por 100. Me ubico entonces, tengo que ir de metro a centímetro. Tengo que ir de metro a centímetro. De metro a centímetro. Voy a tener que seguir el camino de la línea roja. Pegué dos saltitos. Y ahora estoy hablando de las unidades al cuadrado. Entonces los saltitos van a ser de 100.
Y si estoy yendo de una más grande a una más pequeña, acá sí es donde vos bien recordabas había que multiplicar por 100. Entonces, voy a tener que multiplicar a este número, medio feo, lo voy a tener que multiplicar dos veces por 100. Para saber a cuánto equivale en centímetro cuadrado. A esta unidad que está en metro cuadrado, a esa sí la multiplicamos o dividimos por 100, ¿sí? Esto nos da, lo voy a hacer en la calcu, por 100, por 100, 15.750 centímetros cuadrados. Ahora sí, ¿ves cuál era la diferencia de por qué usábamos los saltitos de 10 normales para hablar de la unidad de qué tan alto era nuestro rectángulo versus cuando tuvimos que... Bien, no pretendo que se entienda ya todo lo que estuvimos viendo, pero sí cuando es que tenemos que pegar los saltitos de a 10 o de 100. Cuando queremos convertir una unidad que dice metros o centímetros solos, que no están elevados a la 2, acá este centímetro está solito, centímetro y punto. Ahí hablan de una unidad de longitud. En cambio, cuando tenemos el resultado de haber multiplicado el largo por el alto de este rectangulito, obtuvimos una unidad de superficie. Y acá es donde si queremos convertir esa unidad a otra, ahí es donde tenemos que cambiar y multiplicar o dividir por 100. ¿Sí? Bueno, y uno podría ir un paso más, si quiere, ya no me voy a meter con esto, pero les quiero comentar que lo que les queda es pensar en unidades de volumen. ¿Sí? Ya no llegamos, pero unidad de volumen sería ir un paso más allá. Ahora los saltitos acá serán de a 1000. Vieron que para pasar de unidades de distancia a superficie, en vez de multiplicar por 10, multiplicábamos ahora por 100. Bueno, y si pegamos un salto más, que decimos largo, ancho y alto, ¿sí? Ya vamos a tener lo que se llama unidad de volumen. Estas unidades de volumen están elevadas a la 3. Vieron que alguna vez se mencionaban metros cúbicos, quizás. No sé si escucharon. Pero la unidad metro cúbico se escribiría así. Y nos dice que tenemos, por ejemplo, un objeto que tiene un metro de largo por un metro de ancho por un metro de alto. Un cubo con esas dimensiones tiene un volumen de un metro cúbico. ¿Sí? Eso es lo que nos faltó ver, pero es exactamente lo mismo que venimos haciendo. ¿Sí? Solo que ahora los saltos serán de a 1000. Las unidades ahora aparecen elevadas a la 3. Y para calcular el volumen de una figura que sea, por ejemplo, así, de una pileta, por ejemplo, suele haber un ejercicio de piletas olímpicas que les dicen tiene tanto de profundo, tanto de ancho y tanto de largo la pileta. Bueno, para calcular el volumen de un objeto así, hacen el largo por el ancho por la profundidad o la altura, como la quieran llamar. ¿Sí? Eso sería el volumen de un objeto de este estilo. Hay algo curioso que también les dicen, y con esto ya cerramos, es que un litro de agua ocupa un volumen de 1 decímetro cúbico. Hay datos como estos que suelen dar vueltas, que les van a servir para los ejercicios. Hay otro que dice que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Y si se fijan, esto era más o menos una cuadra.
¿sí? Es el área de una cuadra. Si alguna vez les hablan de hectáreas de un campo, ¿sí? Ya van a saber a cuánto se refieren con hectárea. Es solo una unidad curiosa más que suele aparecer por ahí. Área de una cuadra. Y suele ser lo que ocupan las canchas de fútbol. Si alguna vez vieron una cancha de fútbol, vieron que son muy grandes. Ocupan a veces una cuadra entera. Entonces, bueno, casi siempre. eh, una hectárea pueden asociarlo a eso, más o menos una cancha de fútbol. Así que cuando en el campo les digan tantas hectáreas, bueno, piensen eso, son tantas canchas de fútbol y es un montón. Son campos muy, muy grandes. Bueno, con esto concluimos. No sé si tienen alguna duda, consulta o comentario. Sepan que me pueden escribir, ¿sí? En estos días que quedan previos al examen. Que en realidad, bueno, no quedaría mucho tiempo, pero me pueden escribir, ¿sí? Si tienen alguna duda o consulta. Clases virtuales ya conmigo no vamos a tener. No pretendo que se haya entendido todo ya, pero intentan, más que meterse y taladrarse la cabeza con los ángulos, geometría, traten de cubrir también esta última unidad en el tiempo que les queda. Van a ver que con lo que vimos hoy, van a ver cuentas amigables, ¿sí? Eh, el ejemplo de hectárea entraría en una unidad de superficie. Claro, justamente, porque hay una equivalencia de tantos metros cuadrados con hectárea. Sí, están hablando de que hectárea sería una unidad de superficie. En cambio, un litro de agua estaríamos hablando ya de un volumen, ¿no? Por ejemplo, les pueden preguntar, bueno, ¿y cuántos litros necesitamos para llenar la pileta olímpica? Ya saben ustedes que la conversión la tienen en decímetro cúbico. Entonces lo que les conviene es a todas las unidades que les aparezcan acá, en largo, ancho y alto, pásenlas a decímetro. Así cuando hacen decímetro por decímetro por decímetro, les queda decímetro cúbico. Y tienen una forma fácil de decir cuántos litros va a ocupar. Sí. Con ese último comentario ya tienen todo encaminado. Lo pueden escuchar cuando quieran de nuevo en el video, pero esa es la idea detrás. Igual, si quieren me pueden escribir, yo voy a seguir respondiendo mensajes, obviamente. El tema es que ya reuniones virtuales no vamos a tener, así que para mí fue un placer tenerlas. Espero que les haya servido las clases eh, y les deseo lo mejor. Insisto, me pueden escribir. Los de YouTube también, por seguirnos hasta acá. Así que, si no hay ninguna otra duda o consulta, concluimos finalmente. Quizás nos veamos en el examen, quizás no, eso ya no lo sé, pero alguien me tira los corazoncitos. Bueno, gente, que anden bien. Nos vemos.